pasar este domingo sin hablar de todo esto, sin comentarles todo lo que se está haciendo y sobre todo pedirles oración, porque todo esto tiene que ir respaldado con oración para que el Señor respalde su obra, para que el Señor abra puertas, para que el Señor dé gracia y sabiduría, como hasta el día de hoy, y mucho más, porque dependemos totalmente de nuestro Dios. Nadie se va a llevar la gloria, ni ahora ni nunca, amén. Ni ahora ni nunca, nadie jamás se va a llevar la gloria, porque la honra y la gloria únicamente le pertenece al Señor. Nosotros simplemente somos instrumentos, vasos de barro, que por la gracia de Dios, por un tiempo, nos puede utilizar el Señor, pero que somos instrumentos que hoy el Señor nos usa y mañana puede usar a otros, porque así ha sido la historia de estos últimos 2000 años de la Iglesia, y nosotros lo que tenemos que tener es la humildad de saber que por su misericordia y por su gracia, no por nuestros méritos, en absoluto, ¿méritos de qué? Sino por la gracia y por la misericordia del Señor, el Señor nos usa para restaurar vidas, para alcanzar almas para el reino del Señor, pero en definitiva no estamos levantando nuestro propio reino, sino estamos levantando el reino del Señor Jesús. Amén, hermanos. Así que gracias por contar con vuestras oraciones. Yo quiero llevarles rápidamente, por favor, al capítulo 12 de Primera de Corintios. Es un capítulo extraordinario. No me quiero extender mucho en esta tarde, aunque tengo muchas cosas que decir, pero me gustaría que tuvieran la paciencia, porque quiero leer todo el capítulo entero de Primera de Corintios capítulo 12. Es un capítulo extraordinario. Podríamos hablar horas, días, semanas, meses de las maravillas que encontramos en este capítulo, porque nos vamos a encontrar por el camino, mientras lo leemos, un mundo maravilloso que lo conocemos como los dones, los carismas del Espíritu Santo de Dios. Dones con los cuales ningún ser humano nace, porque nadie nace siendo salvo, nadie nace siendo cristiano, por consiguiente nadie nace teniendo al Espíritu Santo morando dentro de su vida. Por lo tanto, nadie puede decir, yo tengo este don desde que nací, porque mi abuela o mi abuelito o un antepasado mío oró por mí y resulta que yo tengo este don desde pequeñita. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es más, os puedo asegurar con la Biblia, con la palabra de Dios en la mano, que mucho de lo que la gente considera un don, en el fondo no es un don, sino sabe Dios de dónde le viene esa unción y ese respaldo espiritual. Vete tú a saber si a lo mejor es hasta del mismo enemigo, del mismo diablo. Porque la palabra de Dios nos enseña, hay muchos ejemplos, pero la palabra de Dios nos da un ejemplo muy claro. Cuando el apóstol Pablo fue a una ciudad a predicar el evangelio, dice que una joven, no sabemos exactamente qué edad tenía, salía cada día en el camino cuando él iba a predicar el evangelio a un lugar donde se reunían para orar. Y la palabra de Dios dice que esta chica le salía en el camino y comenzaba a decir cosas aparentemente muy bonitas, aparentemente muy atractivas. Por ejemplo, una de las cosas que decía, por lo menos la versión en español dice, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian salvación. Pero otras versiones dicen, estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Como diciendo, bueno, estos señores han venido aquí, son gente importante, gente ungida, respaldada por Dios, pero os anuncian un camino de salvación, como dando a entender que hay otros muchos caminos. Dice la Biblia que después de muchos días, no fue instantáneo, no fue al momento, sino que después de muchos días, seguramente Pablo pensando, orando, reflexionando, buscando la voluntad de Dios, dice que esto no le hizo ninguna gracia a Pablo. Esto le irritaba en el espíritu, y él dice que se volvió y reprendió a ese espíritu inmundo que hablaba a través de la chica, y resulta que lo que la niña esta tenía era un espíritu de adivinación. Y dice que en el momento salió ese espíritu de adivinación y sus amos, porque era una chica que pertenecía a unas personas, dice que se dieron cuenta que la fuente de su ganancia se había ido de ella, y se armó un alboroto que todos conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Así que repito, hay personas que a lo mejor consideran que han nacido con un don de leerte las manos, de pronosticarte el futuro, etcétera, etcétera, pero que no tiene nada que ver con los dones que a continuación vamos a leer en esta noche. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cómo es posible que hasta el día de hoy, 2000 años después de que se haya escrito esta carta, todavía en muchos círculos evangélicos se siga ignorando acerca de este mundo de los dones del Espíritu Santo? Cuando el Señor a través de la pluma del apóstol Pablo dice que no es buena, que no es bíblica, que no es de Dios, la ignorancia.
Pablo no quería que hubiera un desconocimiento acerca de este tema de vital importancia para la iglesia del Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles o inconversos, se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito, anatema al Señor Jesús, y nadie puede llamar al Señor o Jesús al Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Si el mismo Espíritu se puede manifestar de muchas formas, y ahora aquí vamos a encontrar 9 maneras, 9 manifestaciones diferentes del mismo Espíritu. Y ahora Él nos da una lista y dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí menciona un don, una manifestación del Espíritu Santo, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, plural, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. En total, 9 dones. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él. No como uno, sino como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, no soy, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Versículo 10. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y ahora miren el orden que el Señor establece. Ya no habla tanto de dones, sino más bien de ministerios o de manifestaciones diversas. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Lo tercero, miren el orden, maestros. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo está hablando cosas tremendas, tremendamente útiles, necesarias e importantes en la casa de Dios. Pero sin embargo, él termina esta exposición muy interesante diciendo que hay aún algo mejor. Y algunos han interpretado que ese algo mejor, ese camino aún más excelente, más profundo y más práctico incluso, se refiere al siguiente capítulo, al capítulo nada más y nada menos que el capítulo del amor. Ahora bien, Pablo lo que está haciendo es tratar de poner un ejemplo lo suficientemente conocido y gráfico para que todo el mundo que va a recibir y escuchar esta carta sepan de lo que está tratando de hablar Pablo. Todos sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia muy particular, una iglesia con muchos dones, una iglesia grande, una iglesia con diferentes culturas, ¿verdad? Dentro de ella, personas que habían venido del paganismo, de la prostitución sagrada que se practicaba muchísimo, por cierto, en Corinto.
Había muchas peleas, muchas divisiones internas, muchos grupitos dentro de la congregación. Y Pablo, sin lugar a dudas, inspirado por el Espíritu Santo, presenta al cuerpo humano, con algunos de los miembros que él aquí menciona, ojos, pies, etcétera, como un ejemplo para que la iglesia sepa cómo tiene que comportarse y cómo funciona internamente una iglesia. Una iglesia no es un solo miembro, una familia que es la que más dinero aporta o la que más miembros lleva a la congregación, sino que una iglesia, dice Pablo, es como el cuerpo humano, donde hay cientos de músculos, donde hay un montón de miembros diversos, y donde, si nos damos cuenta, nada de lo que Dios puso en nuestro cuerpo, nada está como adorno, nada sobra, sino que Pablo dice tiene que haber una interdependencia de los miembros de la iglesia, ayudándose, apoyándose mutuamente, de la misma manera que en el cuerpo humano, cuando llega un momento en el que hay que tocar algo, pues ahí tenemos, gracias a Dios, las manos. Pero cuando tenemos que trasladarnos a un lugar distante al que estamos, gloria a Dios, ahí tenemos las piernas. Y cuando tenemos que oír una conversación, gloria a Dios, tenemos los oídos. Y cuando tenemos que comunicar y transmitir un mensaje, ahí tenemos la boca. O cuando queremos observar algo de la creación de Dios o algo que nos apetece ver, ahí tenemos los ojos. Y entonces él llega a la conclusión, que es lo que él intenta demostrar a la iglesia de Corinto, que ningún miembro del cuerpo puede desconectarse del otro, en el sentido de que cuando llega el momento de usar un miembro, ese miembro ya Dios lo colocó en el cuerpo humano. Y el apóstol Pablo lo que intenta decirle a los hermanos de la iglesia de Corinto y a toda la cristiandad a lo largo de la historia es que en el cuerpo de Cristo, aún aquellos miembros que parecen menos útiles o necesarios, a veces se puede llegar la paradoja de que son los miembros más necesarios y más importantes en un momento determinado. Él habla de los dones, menciona 9. Algunos de estos dones se manifiestan cuando abres la boca. Otros dones no hace falta que digas nada, se puede manifestar sin necesidad de la expresión oral. No vamos a entrar en la explicación de cada uno de estos dones, pero lo que el apóstol Pablo intenta demostrar a los hermanos es que los miembros del cuerpo humano han sido diseñados para la función que tienen que desarrollar. Es interesante notar, si algún día pueden estudiar todo lo que dijo Aristóteles acerca del movimiento. Es muy interesante las conclusiones a las que llegó ese filósofo griego acerca de algo que para nosotros es normal. Cogemos una pelota y la echamos a rodar y vemos que rueda sin ningún problema. Ha habido algo que lo ha movido y por inercia se sigue moviendo hasta que el impulso inicial que recibió se detiene. Pero si cogemos, por ejemplo, algo en forma de cuadrado, digamos, o de triángulo, y queremos que ruede, no rueda con la misma facilidad que una pelota, porque la pelota tiene un diseño que le permite rodar. Sin embargo, un cuadrado no tiene el diseño para poder rodar. Si vemos, por ejemplo, cómo las abejas construyen sus panales, es muy interesante ver cómo aprovechan hasta el último rincón. Si no hay un rincón que no se ocupe, sino que tiene una forma de la cual se inspiraron los cohetes y las turbinas de avión para aprovechar hasta el último rincón y que todo pueda ser útil y que todo pueda ser aprovechado. Todo en nuestro cuerpo tiene un diseño perfecto, totalmente perfecto. Es cierto que el cuerpo se va deteriorando con el paso del tiempo, por mucho que lo cuides y por muy bien que comas y por mucho deporte que hagas y por una vida sana que lleves. Llegará un momento en el que un futbolista de élite que ha sido número 1 en el mundo no le va a quedar más remedio que admitir que ha llegado el momento de decir adiós. Maradona tuvo que retirarse y Pelé tuvo que retirarse y Messi algún día se retirará y Cristiano Ronaldo se retirará. Aunque hayan sido genios en el mundo del fútbol, llegará un momento en el que tendrán que retirarse y admitir que, a pesar de que siguen siendo gente muy joven y con mucha fama y millonarios, su cuerpo ya no es igual que cuando tenían 7, 8 años menos de los que tienen en la actualidad. Recuerdo una entrevista que le hicieron a este jugador del Barcelona, Iniesta. No sé cuál es el apellido de Iniesta, pero el nombre es Andrés Iniesta, ese es. Andrés Iniesta. Iniesta de mi vida. El que nos dio una de las alegrías más grandes que como seres humanos hemos tenido en este mundo, ¿no? No nos lo podíamos creer. Pues cuando lo entrevistaron a él, porque se fue a jugar a China o a Japón, si no recuerdo mal,
Le preguntaron, pero ¿por qué te fuiste de tu equipo de toda la vida, el Barcelona? ¿Ya no te sentías con fuerzas de jugar? Dice, sí me sentía con fuerzas de jugar, podía jugar exactamente igual, pero comencé a notar que ya no me recuperaba tan rápido como antes. Corría, saltaba, brincaba, hacía exactamente igual, nadie notaba, pero él comenzó a notar que a la hora de recuperar el cuerpo para el siguiente partido, que a lo mejor era dentro de 3 o 4 días, le costaba mucho recuperarse y entonces decidió marcharse a otro lugar y, digamos, con otra categoría. Físicamente nuestros cuerpos se van a ir deteriorando. Hemos puesto, nuestro hermano Armando, para sorpresa mía y seguramente de todos los que lo vieron, puso un vídeo hace unos días, ayer o antes de ayer, de uno de los primeros cultos que celebramos aquí en la iglesia. Cuando no entrábamos por esa puerta, sino que entrábamos por lo que llamamos la puerta del rastro y teníamos la iglesia en este lugar, y algunos que están aquí esta tarde saben de lo que les estoy hablando, la mayoría de ustedes no saben. Pero miren ese vídeo que creo, si no me equivoco, es del año 2001. Yo le acabo de entregar hoy un vídeo del programa de Navidad que hicimos en el año 2002. Y algunos de ustedes se van a ver y no se van ni a reconocer. No sé cuándo lo va a subir Armando, pero estén pendientes al canal nuestro de YouTube, porque el programa del año 2002 lo vamos a subir como parte del recuerdo de Vida Nueva en estos últimos 19, 20 años. Pero si ustedes observan el vídeo que está puesto ahora, como recordando los inicios, es increíble. Es increíble cómo todo ha cambiado, no solamente lo que es el salón, nosotros, absolutamente todo ha cambiado. Pero es que nosotros éramos así. Pero espiritualmente hablando, muchas veces yo me pregunto, la gente que lleva tanto tiempo en esta iglesia o en otras congregaciones y suman todos los años que han vivido para Cristo, mi pregunta es, ¿se ha notado ese cambio? Pero no a peor, sino ese cambio a mejor, ese crecimiento, esa madurez. ¿Nos hemos sabido adaptar a los tiempos? Porque una de las cosas que tuvimos que hacer así, pero muy rápido, en cuestión no digo de horas, pero en cuestión de días, fue decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ya no vamos a celebrar la iglesia, sabe Dios hasta cuándo. Claro, hoy miramos atrás y dijimos, sí, fueron 11, 12 semanas. Pero en aquel momento nadie sabía si esto iba a durar 2 domingos. De hecho, yo pensaba que el tercer o cuarto domingo íbamos otra vez a vernos todos. Pero pasaron 11 semanas, 11 domingos, y no veíamos el final de esta cuarentena. Y decíamos, Señor, ¿hasta cuándo va a durar este tiempo? Y tuvimos que adaptarnos, tuvimos que decir, bueno, vamos a hacer un grupo de WhatsApp, ¿no? Y con el grupo de WhatsApp, pues estamos en contacto y no perdemos el contacto. Y ahí estábamos y fue un tiempo realmente extraordinario. Ya después yo le pasé el testigo a Anderson porque yo ya no sabía ni qué hacer ni qué decir. Digo, mira, sigue tú porque yo ya no tengo, ya no sé, ya obras de teatro hemos hecho, hemos sacado fotos de lo que comemos, de todo. Y ya digo, mira, ahora sigue tú, ¿no? Nos ocurrió lo de los devocionales por la mañana, la competencia bíblica. Pero y espiritualmente hablando, hermanos, el tiempo ha pasado y yo siempre tenía en mi corazón, la iglesia estará siendo consciente en este tiempo de lo que Dios quiere hacer en nosotros a nivel personal. No hemos podido vernos las caras, hemos estado en contacto, ustedes nos veían más a nosotros que nosotros a ustedes, pero seguíamos siendo un cuerpo. La iglesia estaba cerrada, lo que es el local físico de la iglesia estaba cerrada, pero alguien me escribió un día y me dijo, ahora hay más gente formando de su familia una iglesia que hace 3, 4 semanas atrás. Y así fue. Comenzaron a surgir iglesias en hogar, como han funcionado, por ejemplo, en Cuba durante tantos años, que para ellos era normal las casas culto, pero que para muchos no era normal el estar desde por la mañana hasta por la noche encerrado, sin poder ir a trabajar, sin poder ir a estudiar, sin poder hacer absolutamente nada. Y Dios nos dio un tiempo para renovarnos espiritualmente. Y Dios comenzó a sorprendernos y a demostrarnos que Él no necesita de cosas que podemos tocar o ver o medir o pesar para sustentar, para cuidar a su iglesia, sino que su iglesia es mucho más de las 4 paredes en las que nos reunimos, y su iglesia es una iglesia universal. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos comenzado a darnos cuenta de que el deseo de Dios, el anhelo del Señor, es que toda raza humana proceda al arrepentimiento. Y hemos llevado en este tiempo más gente a los pies de Cristo que seguramente si nunca hubiéramos cerrado la iglesia. Y ya solamente por eso ha merecido la pena. Si solamente en este tiempo de confinamiento un alma llegó a conocer a Cristo, un hermano llegó a reconciliarse con el Señor, unos camioneros que están todo el día montados en su cabina de camión llegaron a conocer el Evangelio, y hemos estado encerrados
14, 20, un año, 20 años, por un alma ha merecido la pena todo el esfuerzo realizado. Porque el Señor nos ha demostrado de que a Él no lo limita nada. A Él no lo limita ni el espacio, ni el tiempo, ni las paredes, ni nada, sino que incluso ha utilizado algo que el hombre creó hace mucho tiempo y que ahora nos ha servido para llevar el Evangelio a miles y a miles y a miles de lugares donde ni siquiera nunca en la vida habíamos soñado que llegaríamos a predicar el Evangelio. Me acuerdo hace muchos años, estuvimos durante un año, 2 o 3 hermanos, al final nos quedamos solamente en 2, y por cierto, con ese hermano me encontré esta mañana y estuve hablando bastante aquí cerca de la iglesia. Estuvimos subiendo al mirador de los Campitos durante un año, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 8 bajábamos, nos íbamos a tomar un café, un cortado, y cada uno ya tendría que hacer lo suyo. Una mañana frente al mirador de los Campitos, todos ustedes saben que está aquí, hay un devocional que una mañana fuimos allí a grabar y allí estuvimos Elena y yo, y también apareció Genaro de repente por allí y no lo conocíamos. Pues una mañana le dije, Señor, ¿cómo me gustaría que me dieras una herramienta, que me dieras algo para poder meterme en todas estas casas y predicar el Evangelio así de golpe a miles de personas? Era una oración loca, ¿no? Era una oración que decíamos, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? Yo oraba por la Plaza de Toros, que de hecho, gracias al Señor, me dejaron durante 2 semanas. Hicimos cultos en la Plaza de Toros de aquí de Santa Cruz de Tenerife y no me cobraron nada. No sé si ustedes saben eso. Pero yo oraba para que el Señor nos abriera la posibilidad de poder llegar a miles de hogares. Y un día una joven de la iglesia, una chica de la iglesia me llega y me dice, en Tegueste, en la Casa de la Cultura, en la biblioteca de Tegueste, han abierto una emisora de radio local. ¿Tú quieres que hable allí para ver si nos dejan un programita de radio? Y le dije, vale. Y fuimos a la emisora, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sé que estaba en Tegueste, y allí tuvimos durante varias semanas, durante varios meses, un programa de radio. Vive la Vida, creo que se llamaba, un programa de 1 hora en directo, donde la gente llamaba, y yo le había dicho a algunos hermanos que mientras yo estuviera en el programa, si nadie iba a llamar al programa, que por lo menos me llamaran ellos, para no ser ridículo. Y algunos llamaban, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Y allí estuvimos. Y estando en aquel lugar, me entró el gusanillo del tema de la radio. Y entonces comencé a orar para que Dios nos diera una emisora de radio 100% cristiana. Pero ¿y cómo se monta una radio cristiana? ¿Qué hace falta para una radio cristiana? Entonces en la avenida esta de Benito Pérez Armas había un colegio que tenía una emisora de radio dentro del colegio. Y yo un día fui allí y quise que me enseñaran cómo se montaba una radio. Y me dicen, la vamos a cerrar porque los chicos no tienen mucho interés. Y yo le dije, ¿me regalan los equipos? Me dice, ¿qué? Si me regalan todo, total, ¿lo van a cerrar? Y me dijo, ¿tienes cómo llevártelo? Y yo dije, sí. Yo siempre digo así que todo, y después digo, madre mía. Y me dice, tienes que subir a la azotea y quitar la antena. La antena era una antena enorme, a todo el mundo le daba pánico subirse a tan alto, porque tenían vértigo, y como yo no tengo vértigo, me subí a la antena y me fui por la avenida Venezuela tan contento, con un tubo enorme, con una antena así, por toda la avenida Venezuela, y ya tenía antena, ahora me faltaba el transmisor. Me regalaron un transmisor de 20 vatios, así pequeñito. Lo pusimos en el local que teníamos en el barrio de la Salud, en la calle Princesa Dácil. Subimos arriba y no salía nada. Entonces me dijeron, no, es que tienes que escoger una frecuencia. Digo, una frecuencia. Entonces me pasaba horas con el coche por toda la ciudad, para arriba, para abajo, para el barrio de la Salud, buscando un punto en el dial que estuviera libre. Todo estaba ocupado, el 92.3, el 97.8, el 101.2. Pero un día me metí en el 106.3 y no se oía nada. Yo dije, pues será esta. Entonces, digo, ¿y ahora cómo agarro la 106.3 para emitir? ¿Cómo se hace eso? Y me dice, tienes que cortar la antena, según la frecuencia tienes que cortarla. 106.3, pues 1,63. Nunca en mi vida había hecho eso. Otra vez, súbete a la azotea, baja la antena, y entonces midiendo, con 1 centímetro que te equivocaras, te metías en la frecuencia de otra radio. Cortando allí. Mira, cuando algunos hermanos me dijeron, se oye, estamos oyendo la radio. Eso fue una alegría espectacular. Pero nos dimos cuenta de que abarcábamos muy poco radio de acción. Entonces decidimos comprar un equipo más grande. Y compramos un equipo más grande y lo pusimos. Y luego compramos otro equipo más grande y lo montamos en La Esperanza. Y allí montamos 4 antenas omnidireccionales para apuntar a La Laguna y a Santa Cruz. Y un año me entero de que se va a celebrar en los Estados Unidos un congreso de comunicadores.
Y yo me fui a ese congreso de comunicadores y cuando oí hablar al de la radio de Chile, al de la radio de Argentina, al de la radio de Estados Unidos, decía, nosotros tenemos 50.000 vatios en FM y 200.000 vatios en AM y tenemos unos repetidores. Y cuando me llegó el turno a mí, digo, bueno, nosotros tenemos un transmisor de 20 vatios y una antena de 1,5 metros. Y no me hicieron ni caso, ni caso. Era como si hablara ahí un tonto, ¿no? Y bueno, gracias al Señor, es la primera radio cristiana en las Islas Canarias, en España. Y un señor al lado mío me dice, ¿qué has dicho? Digo, de las Islas Canarias, de España. Y me dice, Dios me mostró en un sueño que iba a conocer a un español que tenía que ayudarlo. Y le dije, soy yo. Ese soy yo. Y me dice, quiero viajar contigo cuando termine el congreso. Se vino de Chile con su esposa aquí a Tenerife. Y estando aquí le enseñé la radio y me dice, te pago todo para que te vengas a Chile. Nos fuimos a Chile, levantaron una ofrenda y pudimos comprar otros equipos para la gloria del Señor. Pero al año siguiente se celebró otro congreso. Y cuando yo fui a ese congreso, y la idea era pues entrevistar a Marcos Witt, a Danilo Montero, y traía entrevistas y música de ellos para poner en la radio, ¿verdad? Pues resulta de que paso por un stand, por una mesa, y veo Galcón Internacional. Entonces me pongo a mirar y tenían, que las tengo ahí arriba todavía, tenían unas radios así pequeñitas azules que se colgaban en el cuello, se abrían así y la mitad era un panel solar y la otra mitad era una radio. Y solamente pillaba una frecuencia. Y la idea era regalar esa radio a las personas para que oyeran solamente tu radio. Entonces cuando él me explica todo eso y le dije, ¿y eso cuánto vale? Y me dice, vamos a hacer una cosa, yo le regalo a usted 1.000 si usted paga el porte, el barco, desde Estados Unidos hasta Tenerife. ¿Cuál es su frecuencia? Digo, la 106.3. Y me dice, ¿usted va a pagar el porte? Digo, claro. Yo no sé cómo fue. El Señor nos dio la gracia y trajimos 1.000 de esas radios. Tengo recortes de periódico así entero, porque una mañana todo contento, nosotros repartíamos radio a todo el mundo, en la cárcel, a los presos. Tuvimos 7 años yendo allí, con Inma, con Ana, con Monse, y estuvimos allí predicando la palabra durante años, y los presos oían los cultos, y fue un boom tremendo en aquellos días. Pues resulta que una mañana temprano me llaman a la radio y un hermano dice, ¿has leído el periódico hoy? Digo, no, todavía no. Y me dice, pues quiero solamente decirte que solamente se le tiran piedras al árbol que tiene fruto. Y le digo, ¿eso por qué? Dice, prepárate. Cuando abrí el periódico eran 2 páginas enteras, me llamaban de todo. Que yo vendía el evangelio, se veía una mano con un montón de dineros y una radio. Me llamaron de todo menos bonito. Fui a hablar con la chica, le dije, este artículo lo escribió fulanita de tal, quiero hablar con ella. Me dijo, sí, está al final en el despacho. Cuando llego a la puerta digo, buenos días, ¿usted es fulanita de tal? Sí. ¿Usted escribió este artículo? Sí. Digo, quiero hablar con usted. Dice, ¿usted quién es? Digo, yo soy el que usted pone a caldo en ese artículo, soy Manolo Sierra. La chica se puso blanca, me pidió perdón. Fue la mejor publicidad que nos hicieron que jamás nos habíamos pensado que hicieran una publicidad tan hermosa. Es decir, nos dimos cuenta, queridos hermanos, de que cuando la iglesia del Señor ora intensamente, con fe y con perseverancia, el Señor nos sorprende. Y ahí me di cuenta de aquella oración que hicimos durante un año, todos los días, Señor, permíteme entrar en las casas de miles y miles de personas. Pues ahora Dios lo ha hecho aún más grande todavía, porque aquella emisora ya ni existe, ¿saben? Pero ahora el Señor nos ha dado unas herramientas tremendamente poderosas para poder llevar el evangelio, para poder llevar vida, para poder llevar esperanza a miles y a miles de personas en todos los continentes de la tierra. ¿Saben cuál fue el último WhatsApp que yo he recibido hoy? ¿Saben desde dónde me lo mandaron? Desde Afganistán. Jamás en mi vida pensé, estoy aprendiendo geografía que ni se imaginan. ¿Saben lo que hice hoy? Me puse un mapa mundi enorme, un plano así, arriba. Desde Afganistán, un hermano que trabaja en una base militar, nos ve, nos escucha, si nos está viendo ahora, que el Señor lo bendiga. Hermanos, estamos viviendo en unos tiempos gloriosos, donde lo mejor está por venir. Sí, ya sabemos, el Apocalipsis, el Anticristo, el falso profeta, la gran tribulación, también lo sabemos. Pero también para la iglesia viene un tiempo de renovación, y yo siento mi corazón y lo creo con todo mi corazón, si no sería incapaz de decirlo, que ha llegado, yo creo que Dios ha dicho, ahora ha llegado el momento. Y por eso estamos viendo cosas tremendas, por eso no es tiempo de lloriqueos.
Tengo un librito así pequeñito que me regalaron en Israel. Lo escribió un rabino que yo conozco personalmente y lo tituló Deja de lloriquear. Y ese librito me lo leí en esta cuarentena porque bajo ningún concepto me propuse que nadie en nuestra casa, nosotros, no íbamos a quejarnos. De ahí vino la idea. Prohibido quejarse, ¿se acuerdan? Que fue un boom por todas partes. Prohibido quejarse. Los niños decían prohibido quejarse en las redes sociales. ¿Por qué? Porque no es tiempo de lloriquear, no es tiempo de lamentarnos, no es tiempo de lamernos las heridas. Es tiempo de decir, Señor, úsame, quiero que use mi vida como nunca jamás en la vida habías pensado que el Señor te podía usar. Porque tú eres parte del cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo nadie sobra. ¿Cuántos dicen amén? Déjenme que les lea rápidamente Juan capítulo 15 y nos vamos. Juan capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Se leyó esta tarde esta porción, pero quiero volver a leerla y todos juntos. Póngase de pie conmigo, por favor, en alta voz. Léala bien fuerte. Los que están ahí en su casa viéndonos, póngase de pie en el salón de su casa. Agarre la Biblia. Ábrala en Juan capítulo 15, versículo 1. Léalo bien fuerte conmigo. Vamos. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echarán al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, esta palabra son palabras de Cristo. En muchas Biblias sus palabras aparecen en color rojo. Me imagino que en la Biblia de ustedes o en muchas Biblias también. Mira lo que dice, palabras de nuestro Señor Jesucristo, versículo 7. Si permaneciereis en mí, ¿cuántos quieren perseverar en el Señor? Esto es para ti entonces. Y mis palabras permanecen en vosotros. Tenemos su palabra con nosotros. Queremos que no salga de nuestro corazón su palabra. Amén, hermanos. Muy bien, esta es la condición. Permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Vale, ahora viene la promesa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos quieren darle gloria a Dios? Pues para que Dios sea glorificado, lee el versículo anterior. Permaneced en mí. Mis palabras permanecen en vosotros. Pedid, si esas condiciones se dan, pedid lo que queráis, lo que os haga falta, lógicamente conforme a su voluntad, y automáticamente mi Padre será glorificado. Queremos glorificar al Señor. Queremos levantar en alto a Dios. Queremos que sobresalga la gloria de Dios por todas partes. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Permanecer en el Señor, permanecer en su palabra, pedir, lo cual significa orar, clamar, y automáticamente al venir la respuesta, el mérito no caerá sobre nosotros, sino que la gloria de Dios se elevará y todo el mundo verá la gloria del Señor. Amados hermanos, es tan fácil. ¿Os dais cuenta? Es tan fácil. Es la única manera de permanecer, de llevar fruto, permaneciendo agarrados al Señor. Si estamos agarrados del Señor, no tenemos que tener miedo de nada ni de nadie, hermanos. Y si muriéramos en esta pandemia, cosa que no ha ocurrido, para nosotros el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Así que al diablo todo le va a salir mal, porque si me deja con vida, le voy a amargar la existencia hasta el último día. Si el Señor me lleva con él, le va a salir el tiro por la culata al diablo, porque no me pudo destruir en esta vida, mucho menos en la otra, y voy a estar mucho mejor que él, más de lo que se puede imaginar. Por lo tanto, hermanos, eso significa ser más que vencedores. El tenerlo todo ahora y el tenerlo todo en la vida eterna. Porque el Señor lo ha planeado de tal manera que todos y cada uno de nosotros podemos sentirnos parte de su cuerpo y podemos servir y honrar al Señor hasta el último momento de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor, porque si somos capaces de entender y de interiorizar estas verdades, esto no hay quien lo pare, mis queridos hermanos. Y en el nombre del Señor Jesucristo, confesamos nuestra fe y decimos que tu iglesia ha entrado en un proceso que nada ni nadie lo va a poder detener. Un proceso de victoria, un proceso de abundancia, un proceso de milagros. Creemos porque lo estamos comenzando a ver
porque estamos comenzando a entender las promesas tuyas de que cosas que ni siquiera habíamos soñado, ni pensado, ni imaginado, ni siquiera pedido, han comenzado a ser derramadas delante de nuestras narices. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, Maestro Divino, Dios del cielo, que desde un lugar tan pequeño, insignificante de la tierra, miles y miles de personas iban a conocer a Cristo y a reconciliarse con el Señor y a sentirse parte de una iglesia que tú levantaste milagrosamente y que milagrosamente la has cuidado hasta el día de hoy? Gracias porque nada ha faltado en tu casa. Y yo te ruego, Señor, que tú sigas aumentando nuestra fe, nuestra confianza, para darnos cuenta de que no solamente somos los que estamos aquí, sino que hay centenares y miles de familias, de jóvenes, de niños, de vidas, que están conociendo y conocerán el Evangelio de Jesucristo a través de nuestras vidas en este tiempo de la historia. Señor, sabemos que vienes pronto, sabemos que las profecías se van a cumplir, pero hay un tiempo de gracia. La nube de Dios ha descendido para que comencemos a ver la gloria de Dios antes de que el mundo se desbarate. Ayúdanos a aprovechar este tiempo. No es tiempo de queja, no es tiempo de lloriquear, no es tiempo de mirarnos el ombligo, es tiempo de extender el reino de Dios, de que las almas se reconcilien contigo, de que el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra. Señor, permítenos llegar a China, permítenos llegar a Corea del Norte, donde están nuestros hermanos en campos de concentración. Permítenos, Señor, llegar a toda Euroasia. Permítenos llegar hasta el último confín de la tierra, predicando tu Evangelio por las redes sociales. Que allí en cada rincón, en cada ciudad, en cada país, llegue tu palabra, porque dice tu palabra que cuando sea predicado el Evangelio en toda la tierra, entonces vendrá el fin. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, danos la fuerza física, danos la gracia, danos la capacidad de poder predicar a tiempo y fuera de tiempo, de predicar tu palabra. Habrá gente que se burle, habrá gente que ignore, habrá gente que pasarán de todo, pero Señor, habrá gente también, y lo estamos viendo, que anhelan sana doctrina, que anhelan palabra de Dios, que anhelan un encuentro con Dios verdadero. Limpia tu iglesia, mi Señor. Limpia tu iglesia de tanta basura que han metido los hombres. Cueva de ladrones han convertido en muchos lugares donde antaño se predicaba el Evangelio. Yo te pido que limpies tu casa, que limpies tu iglesia y que vuelva a ser llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Levanta, Señor, familias enteras. Levanta jóvenes llenos del fuego del Espíritu Santo. Trae una revolución mundial a través de esta iglesia virtual que ha nacido. Aviva tu obra, Dios mío, en todos los continentes de la tierra. Levanta hombres y mujeres que ahora más que nunca aprovechen esta oportunidad para rendirte sus vidas por completamente a ti. Gracias por este mover. Gracias por esta gloria que estamos viendo, Señor, de una forma tremenda. Por años oramos por avivamiento, por años oramos para un mover del Espíritu y hemos comenzado a verlo, Señor. Y sabemos que esto no ha hecho más que empezar. Yo te ruego que sea, Señor, algo contagioso, algo que se transmite de ministerio en ministerio, de iglesia en iglesia, de denominación en denominación, y que el fuego de Dios arde en la iglesia. Trae entusiasmo y vida en abundancia a tu pueblo, Señor, y derrama de tu Santo Espíritu en tu casa, para que tu nombre sea glorificado y todos te vean a ti y te den la honra y la gloria. Aleluya. Dile gracias, Señor. Dile gracias, Dios mío, en esta tarde, por este privilegio que me has dado de poder reunirme, privilegio que no han tenido hoy otros hermanos de la iglesia, pero que tú me diste hoy a mí, de poder estar aquí cuando hay hermanos que lloraban por venir y no pudieron. Señor, gracias, gracias, porque hoy pudimos reunirnos en este lugar con las puertas abiertas, con las cámaras encendidas, para que la gente conozca que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias, Señor, porque vemos la derrota del diablo de una forma tremenda como nunca antes nos habíamos imaginado. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que antes de la tempestad tremenda viene un tiempo de calma.